Y bueno, pues vamos a iniciar con una entrevista. Ya vamos un poquito retrasados con el doctor Juan Manuel Lira, ex titular de atención médica del IMSS y promotor de la salud igualitaria en México. Ya se encuentra aquí con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Muy buenos días, doctor. Le saluda Violeta Núñez. Le ofrezco una disculpa. El periodista Ernesto Ledesma se estará incorporando en unos minutos. Tuvo un contratiempo de última hora, pero ya estará aquí incorporándose. Así es que, pues gracias que nos está acompañando. Y bueno, parte de los temas que vamos a abordar son de esta situación que nos han planteado ustedes también, que hay que darle un seguimiento al paradigma de la salud igualitaria en México. Y este cuestionamiento, si en verdad México transita un sistema de salud como el de Dinamarca. Doctor Juan Manuel, le damos la bienvenida y bueno, pues si nos puede comentar de qué trata este planteamiento y sobre todo ir respondiendo este cuestionamiento, doctor Juan Manuel Lira. Muy buenos días. Hola Violeta, buenos días y un saludo a todo tu auditorio en Rompevientos TV y esperemos que pronto se incorpore Ernesto, si de otra manera le mandamos un fuerte saludo. Efectivamente, como tú mencionas, por muchas décadas, digamos 3 o 4 décadas, el paradigma de la salud en México estuvo dominado por los intereses de los grupos comerciales, de las grandes empresas. Recordemos incluso que FunSalud, que es la Fundación Mexicana para la Salud, en donde se conglomeran diversas empresas multinacionales, eran los que dictaban la salud de México. Ellos ponían a los secretarios de salud. Eso no era posible, por supuesto, porque se veía la salud como una mercancía, como un lucro, con fines de lucros. De hecho, se mercantilizó tanto la salud que fue un gran problema cuando inició esta administración, tratar de romper esa hegemonía que se traía por muchas décadas. Cuando llega esta administración, efectivamente se hace un cambio en el paradigma de la salud y cómo debe verse la salud en México. Hoy en día la salud se ve ya no como una mercancía, como una cosa de lucro, sino se ve más bien como un estado pleno de bienestar, más allá de estar enfermos o estar sanos. Además de que se ve como un bien tutelado público, que debe estar tutelado por el Estado, como un bien público, también con interés privado, pero regulado por el Estado. Además de que la salud debe verse de manera universal como un derecho que está plasmado en el artículo 4 de la Constitución, y de que este derecho debe ser dado por el Estado a toda la población sin distinguir condición socioeconómica, de raza, política o preferencia sexual. Digamos que este es el nuevo paradigma que es contrahegemónico a las anteriores administraciones, Violeta, y hoy se ve la salud efectivamente ya no como una mercancía, como te digo, sino como un bien público y sobre todo viendo a las personas como lo que son, como seres humanos y no como una mercancía. Yo digo que este es el gran paso y el gran avance que se ha tenido en esta administración. No ha sido fácil, se han encontrado con muchas resistencias, por supuesto, de las grandes empresas. Tenemos el caso reciente, pues, de lo de la Corte que quitó los vapeadores y diciendo bueno, que se violentaba el derecho al libre mercado, ¿no? Cuando la salud, como te digo, no debe estar regulada por el interés económico, sino más por el bien público de la salud. Entonces, en ese sentido se va caminando y se está caminando sobre ese camino, sobre esa ruta que yo creo que es la correcta. Sin embargo, falta mucho por hacer todavía, falta mucho por continuar en esta cuestión que se ha denominado ya como la continuidad con cambio en el sistema de salud. Se tiene que privilegiar lo que se ha hecho bien, pero también transformar hacia una manera progresiva en la siguiente administración lo que falta por hacer, que es mucho en la salud. Ahora, en relación a lo que tú comentabas, que si vamos transitando hacia un sistema de salud parecido o similar al de Dinamarca, como se ha estado manejando muchas veces en la mañanera por el señor presidente, yo les pondría un poco más de contexto a tu audiencia para que les quede un poco más claro por qué se dice que es como Dinamarca. Un sistema de salud en todos los mundos es un sistema muy complejo, porque como sistema está compuesto por varios componentes, digamos, por varias aristas, varias rutas que se tienen que manejar. Una de ellas es, por ejemplo, el presupuesto. La siguiente es la forma en cómo se gobierna o la gobernanza o cómo se va a administrar la parte del personal. Y una parte muy importante es el modelo de salud y la más importante es la forma en cómo se atienden los pacientes, que nosotros los médicos llamamos como el asistencialismo, la forma como se van a dar la atención médica desde que el paciente llega a una clínica de primer nivel o a una clínica de alta especialidad. Cuando el paciente se refiere a que vamos a alcanzar estándares, o que es la meta, pues alcanzar los estándares, se refiere únicamente a la parte médica, porque es muy difícil llegar a un estándar completo en todo el sistema, como te menciono, simplemente porque en Dinamarca tienen una población muy reducida, no llega ni a 7 millones de habitantes,
cuando en México tenemos casi 130 millones según el INEGI. Entonces, para que vean la diferencia es muy amplia. La parte presupuestal, por supuesto, es importante por el número de pacientes. El presupuesto que maneja países escandinavos pues no es el presupuesto que manejamos en México por la cantidad, como te digo, de población que tenemos. Entonces, en ese sentido, no pretendemos ser como Dinamarca. Se pretende tener estándares, sí, como un bien público, como te decía. El sistema de Dinamarca es público, es universal, se brinda para todas las personas. En México ya se está tratando de alcanzar esta universalidad, pero aún tenemos todavía la condición laboral de la población. Aún tenemos ese segmento de la población que tiene derecho a la seguridad social porque trabajan formalmente, y la segunda parte, que es la que no trabaja, que es la informal, que es la que se está buscando darles esa universalidad a través del nuevo organismo público descentralizado llamado IMSS-Bienestar. Entonces, en ese sentido, sí vamos alcanzando más o menos la meta de llegar a parecernos a Dinamarca. Pero más allá de parecernos a un sistema de Dinamarca, de Estados Unidos o de Canadá, etcétera, yo diría que el camino que está buscando esta administración y las siguientes es que tengamos en un futuro un sistema de salud que denominemos sistema de salud mexicano, que sea efectivamente comparable con los que tengamos que compararnos, con otros similares en cuanto a poder adquisitivo como una nación de nivel medio, y que sea exportable sobre todo para aquellos que lo quieran copiar una vez que tengamos ya consolidado el sistema. Pero al final de cuentas sí es una meta, siempre buscar en la meta, una meta en la vida, en la política, en la familia, que es alcanzar lo máximo. Esa es la meta que está buscando el gobierno, pero si llegará un momento en el cual tendremos que llegar únicamente a denominar que tenemos un mejor sistema de salud, sí, pero un sistema de salud que denominaremos sistema de salud mexicano, Violeta. Pues muy interesante lo que nos plantea doctor Lira. Justo yo le iba a preguntar en este derecho humano y en este derecho a la salud que tenemos las y los mexicanos, cómo se vive, pero ya usted adelanta, pero si pudiéramos profundizar, cómo se vive este derecho a la salud en las distintas geografías que tenemos en México, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en las zonas indígenas, rurales, donde, bueno, prácticamente, doctor, usted sabrá, hay un libro famosísimo que está en todas las comunidades que conocemos donde no hay doctor, y bueno, pues es difícil tener acceso todavía pues a estos, incluso a las clínicas, ya no hablemos de hospitales, sino a las clínicas que tuvieran cercanas, que a veces son muy, muy lejanas y que pues muchas veces se dejan, doctor, y es algo muy duro morir porque pues realmente no hay los recursos para llegar a estos centros de salud para atenderse. Y bueno, también preguntarle, doctor, sobre la situación que viven las mujeres también en estos contextos, ¿no? Apenas fue este 28 de mayo el Día Internacional de la Salud para las Mujeres, y bueno, en este espacio hemos dado seguimiento también, como por ejemplo en la montaña de Guerrero, pues varias mujeres embarazadas pues viven condiciones sumamente complejas, pues ya en los procesos de parto o previos o en el puerperio, doctor, pues mueren. Entonces, pues nos da gusto y nos parece importante lo que nos está platicando, pero ¿qué tanto, doctor, estamos lejos o cercanos de que esto sea una realidad? Eso por un lado. Y por otro, doctor, este otro planteamiento también que se ha dado aquí en México en torno a la desaparición del INSABI y ahora la creación del IMSS Bienestar, ¿no? ¿Qué pasará? Que era una pregunta que también estaba aquí planteada con la atención a las personas sin servicio médico. Y bueno, ¿qué se tiene que hacer, insistimos, para que los mexicanos y las mexicanas tengamos esto como realidad, este derecho a la salud? Sí, Violeta, no podría estar más de acuerdo contigo con tu comentario porque tienes toda la razón. Y no es una cuestión que haya surgido nada más de la noche a la mañana. Como te decía, es una herencia que hemos traído desde muchas generaciones y sobre todo por el modelo económico político, y no se diga que se vio incidido en la salud del modelo neoliberal de las décadas pasadas. Son grandes los retos, por supuesto, no es una situación fácil, no vamos a lograr esto de la noche a la mañana. Los grandes estados donde tienen un estado de bienestar consolidado, por ejemplo, los países escandinavos, no lo hicieron en 1 o 2 años. Recordemos, como dice el dicho, que Roma y Dinamarca se hizo en un día, se hicieron en muchos días. Entonces, va a tardar un poco, sí, pero estamos dando los pasos sólidos. Y yo te diría que hay 3 retos para entrar a tus 2 preguntas que me haces. Hay varios retos, pero los más importantes van a ser 3, digo yo, desde mi perspectiva como promotor de la desigualdad.
porque efectivamente tenemos mucha desigualdad, no solamente desigualdad de género, como tú lo dices. Hoy en día las mujeres, por ejemplo, en muerte materna, tenemos un incremento muy importante como consecuencia de la pandemia. Las mujeres indígenas está más que demostrado que tienen una desigualdad en el acceso a la salud, y así podemos decir muchas cosas, no solamente en cuanto a género, sino en cuanto a raza, en cuanto a etnia. Entonces es un problema muy grande, pero te decía que hay tres situaciones que hay que resolver en el mediano y largo plazo. Uno va a ser, por supuesto, la parte presupuestaria. Ahora, con esta separación del INSABI o desaparición y que se pase todo a la parte del nuevo OPD en bienestar, un tema importante para lograr disminuir esta brecha de desigualdad y dar mejores servicios de calidad y oportunidad para todos en todas las zonas, va a ser la parte, por supuesto, presupuestaria. No hay presupuesto que alcance en ninguna parte del mundo, y aquí es donde tenemos que tener como gobierno y como personas que estamos trabajando en proyectos para las siguientes administraciones una visualización muy clara de lo que es el presupuesto, y quitamos el paradigma de que se tiene que incrementar en tantos puntos del Producto Interno Bruto para tener una mejor salud. Normalmente todo el mundo dice que tenemos que incrementar hasta 6 puntos del PIB para tener esto, sí, pero si tenemos pocos recursos, hay que hacer una ingeniería y ver dónde podemos quitar ese paradigma del Producto Interno, tomar otras medidas económicas que estamos trabajando, por ejemplo, en nuestro grupo con economistas muy avesados en el tema para ver efectivamente cómo se llegan los recursos. Para hacer nada más una cifra para tu auditorio, Violeta, se tiene estimado que para que el IMSS Bienestar pueda tener la capacidad de atender a los 60 o 70 millones de pacientes o mexicanos que no tienen derecho a la salud social, se necesitarían más o menos 540,000 millones de pesos. Es una cantidad importantísima y muy grande. Con las mejores proyecciones en el presupuesto, como quedó la ley, el Bienestar puede llegar a tener hasta 300,000 o 320,000 millones, pero tenemos un déficit muy grande de 200 o 220,000 millones. Es ahí donde se tiene que entrar a una parte importante en cuanto a ver el presupuesto, porque si no, no avanzaremos mucho o avanzaremos realmente poco. La segunda es la parte, como tú bien dices, de cómo acceder a las comunidades que están muy alejadas. En ese sentido, lo que tiene que entrar a jugar un papel muy importante es el modelo de atención a la salud, que por muchos años el programa IMSS Bienestar traía un modelo que se llamaba modelo de atención integral a la salud, que estaba dado efectivamente para poblaciones rurales y sobre todo para poblaciones muy desfavorecidas desde el punto de vista social. Hoy se hace una reestructura de este modelo de atención, y el nuevo IMSS Bienestar ya tiene su modelo, que es el modelo de atención a la salud y bienestar, que ya fue publicado el año pasado, por el de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, donde se tiene que conjuntar muy bien esta parte del modelo en las zonas rurales, ahora una zona suburbana. Es aquí donde es el gran reto de cómo se va a atender eso, pero bueno, al menos en el concepto del papel está plasmado. Ahora va a ser necesario que se materialice ya en la parte del territorio, en la parte de la comunidad. Y aquí es donde la comunidad va a jugar un papel muy importante, donde no hay médicos, como bien tú y tu público lo sabe, hay un déficit muy grande de médicos especialistas, de médicos generales, para cumplir al menos con los estándares que manejan las organizaciones en cuanto a número de médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes. En ese sentido, si no tenemos los médicos, aquí tiene que jugar un papel muy importante el modelo en la atención comunitaria, en donde la comunidad, con las tradiciones, como tú bien dices, tenemos un México multicultural, no es la misma la zona del norte como la zona centro, la zona sur. Entonces, si nosotros impulsamos ese modelo con atención comunitaria y que la comunidad se involucre, no en atender las enfermedades, sino en prevenirlas, yo creo que podemos salvar esa parte que tú me dices de cómo hacer que las comunidades apartadas tengan atención médica. No es la solución con médicos, me queda claro, se tiene que dar médicos, es necesario porque se va a seguir enfermando la gente, pero mientras no modifiquemos ese modelo y prevengamos las enfermedades, pues va a ser un cuento de nunca. Y es como te digo que la parte comunitaria puede jugar un papel muy importante. Y ahora la parte de la desaparición del INSABI tenía que hacerse, sí, porque como tú recuerdas, había una laguna mental, una laguna jurídica, perdón, ahí en la parte de la creación del nuevo PD que se dio en agosto del año pasado, y todavía el funcionamiento del INSABI. Jurídicamente no podían coexistir dos instituciones que hicieran lo mismo, que atendieran a la población que no tiene seguridad social. Por eso es que se decidió regresar al modelo inicial que se tenía de que el IMSS Bienestar, al inicio de la administración ya se había planteado esto, que fuera el IMSS Bienestar el que llevara la parte de la atención a las personas que no tenían seguridad social.
Surgió el INSABI por ahí de enero del 2020, pero bueno, ya pasó la pandemia, hoy se regresa al modelo inicial, que yo creo que es una buena decisión, porque se pasa toda la estructura, se pasa todo el recurso a la parte del nuevo OPD, que he de decirte que el día de hoy, si ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya como una modificación a la ley firmada por el presidente, y ya entra en vigor a partir de hoy, se tienen 180 días para que se haga toda la transferencia presupuestaria y la transferencia de personal, y yo creo que va a ser un buen avance esto. Yo creo que el INSABI jugó un papel importante, sí, no tuvo tiempo, por supuesto, porque se le complicó con lo de la pandemia, pero ahora que se regresa al plan inicial, yo creo que es un buen reinicio de esto. No le va a alcanzar el tiempo a esta administración, me queda claro, falta año y medio, pero sí se tiene que dar la continuidad para las siguientes administraciones, Violeta. Pues muchas gracias, doctor Juan Manuel Lira. Realmente nos pone aquí datos importantes, por ejemplo, pensando en que en México el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, pues también nos parece una noticia importante. Y también esto que nos está comentando, pues los grandes retos, entre ellos el presupuesto, y como bien dice, no hay presupuesto que alcance, estaríamos hablando de 640,000 millones de pesos, como usted nos indica, y que bueno, recordemos a la audiencia que son 8 billones de lo que está conformado el presupuesto de este año 2023, casi 8 billones, y bueno, pues este dato que nos da de los 540,000 millones de pesos, pues es un dato significativo, sería una parte importante de este presupuesto aprobado, y bueno, entendemos entonces que es uno de los grandes retos. Y el otro que nos decía, aunque nos parece también fundamental analizarlo y seguirlo discutiendo, pues esto de cómo ir llegando a estos territorios donde no ha sido fácil el acceso por múltiples pues explicaciones, doctor. Así es que bueno, les vamos a estar dando lata, si nos permite, en otro momento. Doctor Juan Manuel Lira, ex titular de atención médica del IMSS y promotor de la salud igualitaria en México, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y estamos en comunicación. No, al contrario, Violeta, agradecerles a ustedes y estamos a sus órdenes, y nos pueden buscar también en las redes como en Twitter como doclira1, @doclira1, donde estamos tratando estos temas a mayor profundidad. Me dará mucho gusto interactuar con tu público. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted, doctor. Lindo día.